Y hay algo muy bonito y es que Santiago Cruz junto con FTZ y bueno, no sé qué más grupos estuvieron porque fue realmente un grupo grande cuando vino el Canto del Loco, creo que es que se llama, Sí. que grabaron un video en el sur de Ibagué. Ah, sí, Eso sí, me sí. pareció muy lindo porque Sí, usted ese tiene fue la mi barrio. posibilidad, Y sí, yo dije, ay, muy lindo. yo subí por esas escaleras. Es muy Ah. lindo porque tiene... Profe Andrés Francel, Mauro, ¿cierto? muy bien, muchas gracias. Bueno, esto es un nuevo formato que quiero probar realmente como sobre investigación y sobre todo de mi tierra, ¿cierto? Que estamos en Ibagué, en un café llamado La Gaitania, La Gaitana, La sí. Gaitana, que es, Café Arte, queda en la calle Novena, número 1068 del barrio Belén, a 200 metros del Panóptico de Ibagué. y también cerca al Parque Belén. Cerca al Parque Belén, cerca al Museo de Arte del Tolima. Es un barrio que se construyó hacia 1920, fue su fundación y se ha ido desarrollando poco a poco con unas casas patrimoniales preciosas. Sí, ya saben por qué ese es el invitado, además porque es un café muy rico, la verdad, Sí, recomendado. cafecito principalmente de Gaitania, que es una vereda en Planadas. Planadas tiene uno de los cafés más famosos a nivel mundial. Mundial. Bienvenidos al Tolima, por supuesto. Exacto. Entonces, ya teniendo como este preámbulo, ya saben que es un profe de la parte de historia. ¿sí? Historia de la arquitectura y del urbanismo. De historia, eso es mucho más específico. Yo, comediante, imagínense, para presentarme con el profe. Pero entonces, yendo al tema o al grano, por decirlo así, como estamos en una cosa de café, ¿cierto? Hay cosas que me llaman mucho la atención, sobre todo de nuestra región, ¿cierto? Y de nuestro origen. Y es esa parte autóctona nuestra de ser como indios pijaos, ¿cierto? No sé eso si esto ha sido siempre recalcado desde porque creo que fuimos de las tribus más, de las últimas que se rindieron ante españoles. Sí, fue la tribu más guerrera que existió en el Nuevo Reino de Granada. Todo el ejército del Nuevo Reino de Granada fue convocado para pacificar a los pijaos, es decir, para acabarlos. Sí. Pero, es decir, una raza bravía, tenían algunas circunstancias que los hacían inconquistables. Hay un libro de Ortega Torres que se llama Los Inconquistables y de allí viene una fama. También hay teorías acerca de que los pijaos realmente no existieron como grupo humano, sino que fueron una creación del enemigo. Entonces los españoles crearon un tipo de enemigo que era ese tipo salvaje que se deformaba el cuerpo, que se afilaba los dientes, que era antropófago, bueno, y así sucesivamente. Como un mito. Exacto, o sea, además de que eran muy bravíos, a su alrededor se construyó un mito que tiene que ver precisamente como si fueran brujos, porque la misma palabra pijao, una de las teorías precisamente de dónde viene la palabra pijao es por la vija, que es el achiote, ese que le da colorcito rojo a las comidas, se pintaban completamente el cuerpo, entonces parecían brujos. Entonces, claro, eran terriblemente atemorizantes para cualquiera que se enfrentara a Y ellos. sabe que, y perdón, porque algunos amigos me preguntaban que por qué pijados y si era por la pija. También, esa es otra de las teorías. Bueno. Claro, aquí en el Tolima nos enorgullecemos por Sí, eso. sí, que es que no, la verdad nosotros somos humildes y decimos que es por el achote para no hacer sentir mal a las demás tribus, motilonas, los de, ¿cuál? Ay, creo que eran los zenúes. Los zenúes, andaquíes, quindíos, bueno, hay muchas Bueno, hay tribus. muchas Sí. tribus. Por Pero ejemplo, sí. eso de los pijaos. Pijaos suele ser un espacio aglutinante, donde realmente había muchas tribus, ¿no? Entonces, por eso definir actualmente cuál era el territorio que ocupaban incluye, por ejemplo, a Pantágoras, otros que se denominan Ondamas, bueno, y así sucesivamente. Es también una construcción realmente de identidad la que se ha generado. ¿Y esa parte también es de los que habitaron en el Valle de las Lanzas? El Valle de las Lanzas, precisamente ese es el nombre que se le ha dado porque aparentemente cuando llegaban los españoles pues veían unas lanzas enormes que salían así entre la maleza y era un valle. Ese valle todavía no sabemos cuál es. Exacto. Si es el Valle del Río Alvarado, si es el Valle del Río Conveima, porque también hay varias tesis sobre la fundación. O sea que no está confirmado cuál es en sí ese valle. No, porque en 2012 Floriberto Cardona, que es un investigador independiente, fotógrafo y caminante, el hombre se va y camina con un grupo y entonces una vez vio una meseta, un cerro con la punta chata por los lados de Alvarado y dijo, ahí tuvo que haber sido fundado Ibagué.
Y empezó a Ah, leer las crónicas y nos entregó un libro sobre esa otra versión de la fundación de Ibagué. Entonces podría ser el río Alvarado. Y por otro, podría ser el río Conveima. Lo cierto es que ese territorio ancestral se eh, denominaba el Valle de las Lanzas, ya, pues ya, ya. como homenaje a esa tribu bravía de los Pijados. Que es también lo que uno ve cuando va pasando por Alvarado o un plan que dicen que hay como que hay una forma de unas montañas de un indio acostado, ¿no es? Exacto. Parte de eso es muy lindo porque es precisamente ver en la geografía los ancestros, ¿no? Sí, Tratar de identificar que ese es el indio acostado. En estos días estábamos con una constructora en Doima y sí. están las tetas de Doima. Y pues a mí me pareció muy Las tetas curioso porque no hay una leyenda sobre las tetas de Doima. no. Entonces me pareció muy lindo. Bueno, si tenemos una diosa que se llamó Ibamaca, que era la diosa de la tierra, como la Pachamama que denominan los incas, pues ¿por qué no decimos que esas son las tetas de De, Ibamaca, las que vemos allá en en Doima, Doima. donde bajaban los dioses a alimentarse, ¿no? Hace parte Sí. como de siempre estar felices de nuestro entorno, de sorprendernos con nuestro entorno. Ay, vea, porque igual creo que es, bueno, si es de las, bueno, que existen varios resguardos indígenas en nuestro país, creo que es nuestra región es una de las más que tuvo más recalque en esa parte indígena, o sea que como, igual, en Natagaima creo que existen algunos resguardos indígenas. Natagaima, Ortega, Ortega es Ortega. un espacio muy, Collaima también, inclusive está la canción de Dulce Collaima Indiana, Ah, remanso fresco de mi niñez. ve, igual, ahora que ya cantas y dices esa canción, algo que me ha llamado mucho la atención y yo lo recalco igual dentro de algunas líneas de comedia, pero nos destacan porque como es la capital musical de Colombia. Sí, O sea, ¿de dónde surgió ese nombre? sí, resulta que a finales del siglo XIX viene un periodista francés que se conoce bajo el seudónimo del Conde de Gabriac. Él publicaba sus crónicas, es decir, lo que iba viviendo en el Nuevo Mundo en Francia, y escribió sobre la ciudad musical, que Ibagué era una ciudad musical de Sí, Colombia. Pero eso tiene varios matices, ¿no? Nosotros sí, decimos, oh, claro, ciudad musical. Pero era por un lado porque no había infraestructura, o sea, realmente no había un conservatorio, pero cuando lo llevaban de paseo, todo el mundo interpretaba música, había colgados instrumentos en las casas y el tipo pero dijo, de toda la región, en toda la de región. Ibagué, Ya, ya, exactamente. ya. Entonces el tipo dice, ¿cómo es posible que si aquí no hay una escuela musical, las personas tengan la música en las venas? Entonces dijo, esto es ciudad musical. Pero Ah, atrás de eso hay otra leyenda que es la leyenda de Ibanasca, una indígena que decidió no someterse a los españoles, no se volvió cristiana y la quemaron. Claro, de eso no tenemos documentos que ok. nos permitan afirmarlo, pero es una leyenda. Cuando existía la Inquisición. Exacto. Ok. Ese sería el caso de Inquisición que veríamos acá en Ajá. el Tolima. Hay otro caso de Inquisición, pero finalmente no conduce a la muerte de la persona que es acusada de brujería. Sí. Pero en el caso de Ibanasca fue incinerada. Y la leyenda cuenta que en el mismo momento en que la están quemando en la hoguera, ella maldice los cantos. Y a partir de ese momento no puede cantarse en Ibagué. Entonces es una Ah, paradoja que unos siglos después haya llegado un francés y que sea Ibagué ciudad musical. A partir de allí viene lo de ciudad musical. además que los franceses han sido muy también amantes de la parte musical y esa música muy clásica, muy no sé si es de pueblo por decirlo así, porque hoy en día ya tiene otro contexto la música de pueblo y popular, pero sí esa música de un solo instrumento, dos instrumentos y que se ve la agrupación y que mucha gente llega y se hace como su corillo o en la familia y sacan cada uno su instrumento. Exacto, esa es la esencia de ciudad musical. Ah, ok. Y Álvaro Cuartas Coimat, que es un historiador local también muy importante, él generó un libro sobre el conde de Gabriac en Ibagué y al final aparece una partitura que escribió el conde de Gabriac cuando estuvo en Ibagué acerca de los cantos ancestrales o de los cantos que había en aquel momento en Ibagué y está publicada en ese libro y hubo para el lanzamiento una ceremonia de lanzamiento en el Salón Alberto Castilla Sí, en el cual se interpretó esa esa obra, obra. ¿sí? Entonces es muy bonito también eso Uy, que nos dejó sí. el conde de Gabriel para Ibagué. Porque igual me parece muy interesante el hecho de que acá se celebran los festivales del Príncipe de la Canción y todo esto, que obviamente en algún momento fue muy histórico y con compañeros de comedia en otras ciudades se ríen, pero pues obviamente no como burla mal, sino es la capital musical y yo destaco a Silva y Villalba, Claro. a Garzón y Collazo, ¿cierto? Que fueron duetos muy gigantes, muy importantes, pero que obviamente ya hoy en día ya no están
ese tipo, no es tan recalcado, tan fuerte en esa parte musical, Ibagué siendo la capital musical, ¿cierto? Está Medellín, que es una ciudad como capital del reggaetón, que es otro ritmo, ¿cierto? O Cali, capital mundial de la salsa. Pero en nuestra ciudad existen conservatorios muy importantes de músicos que a veces terminan yéndose a trabajar a otras filarmónicas en otras ciudades y todo así, porque también me los he encontrado, de músicos o talentos tolimenses. Entonces como que eso me llama mucho la atención de toda esa parte nuestra musical, pero no sabía lo del Conde de Gabriel y me Sí, parece muy bacano. Además porque también es algo que le llama mucho la atención a ese turista, de que siendo la capital musical, no haya de pronto ese turismo hacia la parte musical, ¿cierto? Que sí. la gente pueda ir a los conservatorios, ejemplo, a ver, conocer de pronto esta misma historia, escucharla sobre saber de que en nuestra región pudo haber sido por los mismos indígenas que querían destacar la música como algo para reunirse y todo, o como lo vi en la película la serie de Cien años de soledad, que es algo pues obviamente también muy de realismo mágico, pero que muestra cómo los españoles trajeron, pues a que trajeron también muchas cosas malas, también trajeron muchas cosas de circo y de la parte de, ¿cómo es que se llama? De gitanos. Ujú. Y impregnaron mucha parte de eso en nuestra idiosincrasia colombiana. Entonces como que guau. Sí, hay algo que sucede con la música a finales del siglo XIX y comienzos del XX muy importante en Ibagué. Ujú. Y es que en medio de ese tránsito a ser, digamos, una ciudad como cualquier otra, a convertirse en capital del departamento del Tolima a partir de 1887, hay una transformación importante, empiezan a traer músicos, arquitectos, escritores, empieza a venir una cantidad de gente con la cual se empieza a crear la escuela de música del Colegio San Simón, que Mm. luego se convierte en el conservatorio y empiezan a realizarse, por ejemplo, eventos nacionales de música. El primer Congreso Nacional de Música en Colombia se hizo en Ibagué y tuvo un líder que fue precisamente el maestro Castilla, compositor Ah, también del bunde tolimense. tolimense. Y en ese momento, en esa eclosión, el hombre empieza a llamar, por ejemplo, a Eli Moreno Otero, un arquitecto que fue el que diseñó la sala de conciertos Alberto Castilla, viene Félix María Otálora, que fue un escultor de Tunja, que hizo algunas obras, por ejemplo, en el Museo de la Policía en Bogotá, un escultor pues buenísimo, Domingo Moreno Otero, que era su hermano, que era profesor de pintura en la Universidad Nacional de Colombia, y es el momento en que, por ejemplo, está Emeterio y Felipe, Sí. y ellos crecen lo mismo que Silva y Villalba, Garzón y Collazos, y estos tipos fueron tan importantes que, por ejemplo, durante la guerra de Corea eran como los pop stars, a los Sí. tipos los llamaban precisamente para que fueran a cantar sus canciones. Es realmente un momento muy importante que tuvo el Tolima a comienzos Entonces del yo siglo creo que XX. esa parte, exacto, por eso creo que si en algún momento se destacó como capital musical de Colombia, aunque lo pueda sonar como a excusa de, lo están intentando destacar, no, es en algún momento de nuestra historia y de nuestra idiosincrasia existió esa marca de la música, de esas canciones también muy de sello colombiano que destacaban mucho el pueblo, destacaban mucho a sus indígenas, destacaban a sus campesinos en las canciones. Y hay una historia también que no sé y quisiera preguntártela, es como un mito sobre, bueno, un mito no, una historia sobre que Emeterio y Felipe, que fueron también un dúo tanto musical y de humor, que eran los tolimenses, eh, ellos llegaron hasta ir hasta Rusia, si no estoy mal, a hacer una presentación a ruso o a esa parte de allá, a hacer humor. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¡pah! Se me explota la cabeza porque hoy en día nos damos de que no, yo hago una presentación y hago una transmisión en vivo para todo el mundo y que me entienden. Y esos manes los llevaron a hacer una presentación allá. Sí, realmente es que fueron muy famosos. El humor, ellos tenían una característica muy importante que es la que usted determina, y es que estaba precisamente de moda la construcción de una identidad nacional. Ah, Y esa identidad nacional era el campesino, pero un campesino ilustrado, un campesino también pícaro, que ajá. sabe tocar guitarra, que sabe de poesía, que no le queda grande la política. Es decir, es un tipo bastante completo, es como un hombre universal.
y ellos realmente fueron increíblemente famosos. Muchas de las canciones, por ejemplo, que interpretaron Garzón y Collazos o Silva y Villalba, también fueron interpretadas por otros cantantes muy famosos en México, en Argentina, en Estados Unidos. Es decir, hubo un momento muy importante de explosión de la música colombiana muy fuerte. Lo que pasa es que, claro, luego viene la salsa, ¿cierto? Ajá. Viene el vallenato, viene el reggaetón. Entonces se va moviendo por momentos, ¿no? Hay un epicentro que es Cali, luego es Barranquilla, luego es Medellín. Evidentemente Bogotá, pues es el centro donde se hacen las grabaciones, pero tuvimos nuestro momento de importancia universal enorme y obviamente estamos tratando de potenciarlo, ¿no? No, y me parece muy, muy bacano porque creo que de las canciones, a pesar de que, o sea, que nos enseñaron en el colegio, que yo me recuerdo del colegio, eran las de Los Faroles, creo que o Los Farolitos, bueno, no sé más, y una, la de, no sé si es el colombiano, soy colombiano, Ah, claro. entonces, y que mucha gente igual la canta y se la sabe, la tararea, aunque sea, porque es algo que sí genera esa arraigo, por decirlo Sí, así, ese es arraigo. cierto. Y es que en el Tolima, por ejemplo, Carlos Orlando Pardo, que él es del Líbano, Tolima, del norte del Tolima, tierra cafetera, un Ajá. saludo por supuesto para todo el norte del Tolima. Carlos Orlando se ha dedicado a hacer colecciones de pintores del Tolima del siglo XX, escultores del Tolima del siglo XX, escritores del Tolima del siglo XX, músicos del Tolima del siglo XX, y es increíble la cantidad de compositores en Purificación, Natagaima, Collaima, Ibagué, El Espinal, bueno, en fin, son muchísimas las personas que estuvieron componiendo a mediados del siglo XX, todavía evidentemente hay muchos, pero en ese momento de gloria realmente de la música colombiana hecha en el Tolima, hubo una cantidad de compositores increíbles, la verdad. Sí, sí, sí. Que es lo que muchas veces no se destaca en la cuestión del artista, ¿cierto? El artista puede ser la cara de la música en ese momento, pero el compositor, realmente el que escribió esa canción, por eso creo que en el vallenato también hay muchas veces de alguna forma como esas pequeñas peleas, por decirlo así, porque es que, esta canción es mía y que yo la... Sí, pero es que quien la escribió fue este artista Sí, sí, y sí. quien la puso realmente en algún momento en el mapa, como dice en el cuento, fue este artista. Bueno, me parece muy bacano destacar eso porque obviamente hay un artista también muy importante hoy en día que es tolimense, que se sorprenden muchos amigos míos porque yo vivo en Medellín, que es Santiago Cruz. Siempre me dicen, Claro. ¿Santiago Cruz es tolimense? Y yo sí, y entonces como que le sorprende demasiado, pero es un artista que ha llegado muy lejos. Es más, Sí. creo que está celebrando por este tiempo sus 15 años de carrera y el man lleva bueno, no sé si me equivoco, pero el concierto creo que así se llama, o el show que lo va a hacer en el Teatro Metropolitano en Medellín. No es no sé por qué no estoy pautando a Santiago y no me importa, pero vayan, si sale este video antes, vayan. Pero finalmente el man también intenta, él me parece muy bacano que él intenta todo el tiempo destacar el hecho de soy tolimense, ¿cierto? No sé qué, me tocó guerreármela en Bogotá mucho tiempo, pero igual vuelve a su casa, intenta hacer muchos conciertos y eventos acá. Y él tiene ese trabajo musical también desde de estudio, ¿no? Como muy profesional. Entonces, wow. Sí, inclusive siempre que va uno al Murillo Toro, ahora al glorioso Deportes Tolima, Exacto. allí sale, vamos todos Los- al Murillo Sí, sí, Toro, que sí. describe un poco la geografía de Ibagué, de la Pola hasta Gualanday. Ah, Y hay algo muy bonito y es que Santiago Cruz junto con FTZ y bueno, no sé qué más grupos estuvieron porque fue realmente un grupo grande cuando vino el Canto del Loco, creo que es que se llama, sí. que grabaron un video en el sur de Ibagué. Sí, Eso sí, me sí. pareció muy lindo porque Sí, usted ese tiene fue la mi barrio. posibilidad, Y yo ¿sí? dije, Muy lindo. yo subí por esas escaleras. Es muy lindo porque tiene la posibilidad de grabar en cualquier lugar del mundo y Exacto. deciden Sí. ir al sur de Ibagué a hacer ese video. Es muy lindo. Eso me pareció muy, muy bonito. O sea, yo decía, yo escuchaba mucho las canciones de Santiago Cruz, sobre todo para cuando estaba en momentos muy difíciles, porque Sí, sabía que me tocaba de alguna forma, porque si era una persona no muy de expresar los sentimientos, entonces me autogeneraba como esa parte de llorar y sentir, ¿cierto? Pero cuando esa parte del álbum
de No Te Necesito, de ahí como ahí en adelante, que fue también como el boom de este man, Sí. y saca esa canción con El Canto del Loco y lo graban allá en mi barrio. Yo colocaba la canción literal, ni me la aprendía ni me la sabía, pero era por ver las imágenes del barrio, o sea, Claro. que la cancha del Maracaná y que pasando ahí por la parte del Galán y no sé qué, entonces como que me pareció muy bacano ese detalle, muy bonito, porque ahí se nota su corazón o su representación a no olvido de dónde salí Es cierto. y para dónde voy con la imagen de llevar al Tolima. Sí. Eso fue muy bacano. Saludos a Santiago Cruz, algún día lo conoceremos. Sí, ojalá que Santiago Cruz algún día vea esto y nos salude Sí. y nos reaccione y diga, bueno. Pero otra cosa también, ahorita que hablabas acerca de que Ibagué fue capital a partir de 1922. 1887, 1800. capital del departamento del Tolima. ¿Había otra capital antes? Lo que pasa es que se itineraban, digamos, como estaban en la reconfiguración de la provincia de Mariquita, Sí. entonces se iba turnando Mariquita, Purificación, Ambalema, ¿sí? Ah. Hubo como varias modificaciones. Sí. Y ya hacia finales del siglo XIX había dos ciudades que se estaban peleando fuertemente ser la capital, que eran Ibagué y Neiva. Finalmente ganó Ibagué, eso requiere pues todo un proceso de lobby, ahí es donde está el general Casabianca, pues que es uno como de los políticos y militares tradicionales de Tolima, que logró como pues estabilizar el departamento. Y hay un municipio que se llama Casabianca. Que se llama Casabianca en honor precisamente al general Casabianca, exactamente. Y eso condujo también a que Neiva liderara una separación de lo que es actualmente el departamento del Huila. O sea, que sí, porque el Tolima era mucho más grande. Lo que denominamos el Tolima Grande. El Tolima Grande. Sí, exactamente. Que yo a veces en chiste lo muestro, pero es como que que el Huila y el Tolima, que somos lo mismo, somos Tolima Grande. Sí, es que por ejemplo una vez sacamos un video de si Alexa fuera tolimense, basado en un humorista, un creador de contenido paisa. Sí. Bueno, se me olvida cómo se llama, él pues es muy famoso. Sí. Y entonces él sacaba si Alexa fuera paisa y todo eso. Yo dije, pues saquemos una Alexa tolimense. Sí. Y pues claro, la sacamos con nuestro acento calentano, ¿no? Porque pues igual el Tolima también tiene zona paisa, una zona más cundinamarquesa. De acuerdo a donde limita. Exacto. Pero entonces lo sacamos así con acento y muchas personas decían, no, así no hablamos acá, eso será por allá en los pueblos o en el... realmente es nuestro acento, realmente. Sí. Y yo no tengo problema con eso, es más, a mí aunque obviamente mucho tiempo lo oculté, por decirlo así, cuando estaba en Medellín, claro. Hablaba mucho más neutro porque la mirada es como, no es de acá, pero no es tampoco súper despectiva, sino es raro, no hablas así, como, o sea, claro, es extranjero. Yo, mi vecino me da bolsa de arroz, claro, en un barrio súper popular en Medellín, son todos, hey, parcerito, hey, ¿qué pasa, nea? ¿Todo bien? Y usted llega al vecino, una bolsa de arroz, pero nuestro acento sí tiene esa parte y se siente. Más, yo cuando vengo y voy pasando ya de la hora hacia acá y usted ya para, si sea en el bus, en Honda o en que van a recoger pasajeros y se sube alguien a decir, achira, no sé qué, o arepa, le tengo arepa. Es normal. Que en los pueblos se siente un poco más, pero en nuestra ciudad yo he escuchado a muchos amigos que también que nos dicen se nos riega el tamal, ¿cierto? Y ¿qué más se nos puede regar? Exacto, sí. ¿Qué más se nos puede regar si es un acento musical? Es un acento. Bueno, sí. En ningún otro lado tienen el acento, lo dijo el conde. Y es que sí, lo que usted dice es cierto. Hay como una especie de miedo por ser de la provincia. Entonces, o es mejor ser rolo o es mejor ser paisa y disfrutar la ciudadanía tolimense, pero realmente hay que reforzar esas condiciones. Exacto. Y precisamente lo que nos muestra la historia es la grandeza que hemos tenido, ¿no? Lo que pasa es que a veces no nos creemos. No nos creemos. Y nos pasa con el equipo muchas veces, hasta que pues ya tenemos 3 estrellas y eso, pero creo que eso es una conversación para después, pero si no hubiéramos creído muchas veces, ya tendríamos muchas más estrellas, de verdad. Es cierto. Pero creo que es parte de nuestra idiosincrasia. Muchas veces creo que al tolimense nos pasa mucho, debes tener ese falso, o ese impostor, ¿cierto? Muy ahí presente, no, usted no se lo merece, o usted no lo va a lograr, ¿y por qué? Creo que por eso muchos de los que lo han logrado, o que nos hemos ido, o han hecho otra cosa, a la final demostramos, sí podemos. Lo que pasa es que no llegamos al punto de intentarlo lo suficiente. Pero ahorita, entonces, lo que te preguntaba por lo de la capital,
y que no sabía que era itinerante. Además que Mariquita también fue un municipio muy importante en algún momento en la tierra, y el tierra de Mangostino, ¿no? Ujú. Lo que sé es que Armero fue un municipio también muy próspero. Y Es cierto. y eso me lo dijo mi papá, que trabajó allá como policía. Y yo quisiera saber es como un poco de qué realmente como que era de pronto la economía, o por qué llegó a ser como un municipio tan próspero. Sí, Armero fue realmente una estrella del norte Ujú. del Tolima, principalmente por la producción de algodón. Por eso se conocía popularmente Ah, como la ciudad blanca de Colombia. Realmente la tierra pues tenía todos los beneficios de estar, es decir, los mismos elementos de su crecimiento condujeron a su destrucción, en el sentido de que ok. pues era una tierra llena de una cantidad de minerales fantásticos derivadas del De- volcán nevado del Ruiz, al lado del río Lagunilla, sí, y realmente allí se dio una producción importantísima a mediados del siglo XX. Era un punto también de muchos inmigrantes, si bien tradicionalmente la sí, inmigración al Tolima llegaba a Honda, ajá. de Honda pues las personas decidían para dónde irse, o Ah, para Bogotá o o para para, Ibagué, pero en esos pueblos intermedios no era común quedarse. Sin embargo, Armero estaba teniendo en ese momento esa eclosión económica que muchas personas llegaron a establecerse realmente en Armero. ok. Y era una potencia realmente agrícola y comercial, porque la mayoría de los pueblos que quedaban en la cordillera, por ejemplo, como Santa Isabel o Anzoátegui, Sí, traían su mercado a Armero, aprovechando que era un lugar tan próspero, porque pues detrás de las cosechas viene una cantidad de mercancías y de comercio importante. Entonces allí se generaba un mercado muy potente. Lamentablemente, a partir del 13 de noviembre de 1985 se acabó Armero, alrededor de 25.000 personas murieron en esa tragedia. Mi familia paterna es de Armero. ¿verdad? Mi tío Lester, que ya se murió, fue el primer tolimense en ir a unas olimpiadas como levantamiento de pesas, por eso yo soy así de vivo. Ah, no solo el café, es pura genética. Sí, sí. Pero entonces, claro, era un pueblo realmente de muchos migrantes, de mucho comercio. Inmigrantes, pero migrantes de también solo de otras ciudades o también de otros No, países internacionales, exactamente. internacionales. Sí, hay muchas personas que O sea realmente que venían de tenían otros tanto lados. potencial que tenía también los ojos de otros países Exacto. ahí. Sí, siempre Ve. los mercados están viendo dónde se puede invertir. Y Ajá. cuando hay una curva de crecimiento enorme a Bien, través del algodón, pues obviamente eso llama a muchas personas para venir que a es como en el invertir. espinal con el arroz. Exactamente. Ush. Llama a muchísimas personas. Vea, no tenía ni idea de eso porque mi papá me afirmaba también de que era un pueblo tan rico que mucha gente, todos tenían sus cadenas de oro, todos tenían no sé qué, que pues pasaron casos de que había mucha gente que en lugar de ir a ayudar iba a ir a quitar cosas, pero lo que más se destacaba era eso, como que era un pueblo demasiado bien comercial, o sea, tenía un crecimiento muy potente que casi como apuntando a ser una capital. Entonces me llamó mucho la atención de eso. Sí, inclusive, por ejemplo, eso de las joyas, en el cementerio de Armero, nosotros hemos visto cómo poco a poco se ha degradado, Ajá, sí. principalmente porque las tumbas las saquean. Pues muchas Mm. personas piensan que es por fenómenos ocultos, místicos, Sí, sí. paranormales. O brujería. Sí, pero realmente es que los saqueadores pues iban en búsqueda de las joyitas con las que se enterraban a las personas, que siempre pues se vestían con sus mejores prendas para comenzar ese viaje Exacto. eterno, ¿no? De pronto alguna amalgama que tuvieran en los dientes, entonces realmente saquearon todas las tumbas y luego pues sí, ya viene el morbo, ¿no? Entonces me Sí, sí. imagino que el mercado de este es un huesito de armero, cosas por el estilo. Es lamentable lo que sucedió. La tragedia pues obviamente es fuerte a nivel geológico, lo que sucede por la avalancha, pero también es terrible lo que sucede luego por parte de los humanos, ¿no? Claro. Entonces, eso Es es... terrible, sí, sí. Que yendo a esa parte de municipios también muy turísticos de nuestra región, y el que escucho mucho hoy en día también hablar es Murillo. Y es por la parte, obviamente, que queda esta parte de los termales, ¿cierto? Pero tengo muchos amigos que yo ni siquiera he podido ir, Sí. y me llama mucho la atención porque me parece que es un municipio muy bonito, muy llamativo. Obviamente ya está teniendo es un sobre visitas, o sea que literal tienen que programar cómo, hasta dónde puede llegar la gente para poder realmente en su carro, para poder llegar allá, porque ya dicen que allá está demasiado congestionado, que un fenómeno parecido al que sucede en Salento. Sí, Pero Murillo, ¿en qué momento llegó a tener como ese auge?
tan fuerte. Y ese caso de Murillo es bien importante porque Murillo es uno de esos pueblos fundados precisamente por la colonización antioqueña. Ah. Todo el norte del Tolima, inclusive Ibagué, a Ibagué llegó Juan de Dios Restrepo y creó la hacienda Tolima, todo lo que vemos por el Silencio, Juntas, Villa Restrepo, precisamente Sí. se llama por eso Villa Restrepo. Pero entonces resulta que el norte del Tolima es precisamente creado por la colonización antioqueña. Sí. Uno de esos municipios pues resulta siendo precisamente Murillo, al que se le da el nombre del presidente nacido en Chaparral, Manuel Murillo Toro, ¿no? Ah. Y es un pueblo precioso al que también empezaron a llegar personas de Boyacá, de Santander, de Cundinamarca, bueno, en fin. De Antioquia vienen Exacto. muchos tours a esa parte. Y es muy lindo porque tiene una arquitectura de tabla parada preciosa, ¿no? Ok. En donde uno nota pues obviamente herencia paisa, herencia boyacense, es muy lindo. Y al fondo está enmarcado el volcán Nevado del Ruiz, Sí, que es claro, divino realmente. imponente, sí. Y es un pueblo pues que está a 3.000 metros sobre el nivel del mar, es decir, es muy frío y tiene unos termales preciosos. Sí. Y hay una amiga que se llama Mónica Castellanos que tiene un portal en Facebook que se llama Vive Murillo. Ay, Es qué bacano. famosísimo. Hay y que pues, visitarlo, hay obviamente, que visitarlo. visitar el portal e ir a Murillo. Sí, realmente en los últimos años ha adquirido un renombre enorme a nivel de turismo. Pero demasiado. Sí, quienes hemos ido hace, no sé, más de 30 años, lo hemos notado muchísimo. Un pueblecillo que estaba allí tranquilo, sin que nadie lo molestara. Con La sus gente llegaba hasta el campesinas. Líbano, Sí, literal, y no subía. Es más, Líbano era un momento un poco más turístico que Murillo. Y Exacto. ahora la gente a veces se queda en el Líbano porque en Murillo no da Sí, abasto. O hay gente del Líbano que crea sus cabañas en Murillo para sí. la parte de turista. Además que no solo suben también para la parte de termales como hacer caminatas y eso, sino también una ruta ciclística. Sí, y es que realmente es hermoso. O sea, es un pueblo privilegiado por la naturaleza, Hay que es ir a en Murillo. medio del páramo con sus termales, su bella arquitectura. La verdad es precioso. Y pues ha recibido premios internacionales de turismo. Este año fue premiado como el pueblo pues mejor para los turistas a nivel ¿Verdad? internacional. Entonces pues está en una bomba total. Claro, siempre Vea. vienen esos problemas de decir, va a tener un problema de sobreocupación, ojalá no acaben de dañar la arquitectura que queda, bueno, pero pues hay que mirar lo positivo y es visitar a Murillo y ayudar a que su gente pues tenga más recursos, ¿cierto? Más Sí. posibilidades de conexión con el mundo. Sí, que no sucedan ese fenómeno que pasa en, por ejemplo, municipios como Salento, que, ejemplo, mi sobrina en algún momento, que ella estudió esa parte de tecnología en turismo, y ella me decía sobre que destacar esos municipios que tienen tanta visita y que se han vuelto tan famosos para el turista y que destacan por las historias, videos, fotos del Valle del Cocora que queda ahí mismo, Sí. que en enero es imposible entrar allá. Sí, ¿cierto? literal, que creo que de pronto pasa en Murillo también. Es que ya llegan a suceder fenómenos de desplazamiento de las familias de ahí, porque llegan muchas familias de otros lados comerciantes a apropiarse de alguna forma, no negativamente, pero pues lo ven como una opción de comercio, entonces llegan allá y van sacando, y entonces ya casi no hay gente del mismo municipio y gente que continúe el legado de la familia, es Sí. decir, porque ya se van de ahí, ya no van a ver salentinos, no sé si es la palabra, pero creo que es así, salentino. Entonces no sé si pase de pronto también en Murillo, en ningún momento, entonces ojalá no. Por eso la invitación siempre cuando sucede esto es que todo lo hagamos también muy responsablemente. Si vamos a un lugar también, tengamos con las basuras, ¿sí? O sea, como que si llevamos nuestra propia bolsita para recoger nuestras basuras, dejar el sitio como lo encontramos, cuidar que no dañemos la arquitectura de lo que dices que ya se construyó, porque a veces somos muy irresponsables en esa parte. Sí, ese es un fenómeno mundial que hace parte de la gentrificación, De la ¿no? Que es gentrificación. como lo que usted decía de la expulsión de las personas naturales de un sitio hacia otros lugares porque ya les es imposible vivir en un espacio que es más caro, los arriendos, el pancito que valía 100 ahora vale 500. Exacto. Todo Sí. se encarece. El almuerzo que en el Líbano vale 12.000, allá vale 25. Y es como, Exacto. Que ese fenómeno se empieza a dar, sí. a dar, sí. O Lamentablemente. todo se alquila, o todo no sé qué, Sí. o ahí no te puedes hacer porque es propiedad privada. Sí. Todavía no está
en Murillo, pero es evidente que va a empezar a suceder. Sería bueno que nos tratáramos de proteger así con esas advertencias, ¿no? Tratemos de cuidar lo que tenemos, de generar mecanismos de compensación, ¿cierto? Para Exacto. que podamos cohabitar entre los campesinos tradicionales, los habitantes tradicionales, los nuevos emprendimientos, sin dañar como la identidad de los espacios. Y bacano que también ayudemos a los mismos, a la gente del mismo lugar, a que sean los que tengan esa capacitación de entrenamiento en turismo para que puedan guiar a las personas que lleguen. Así es. Porque eso sería un poquito más responsable. Porque, digamos, tenemos esa fama de perezosos. Sí, para mí es claro. Para mí es claro. Bueno, me encanta que yo pensé que iba a decir, no sé. No. Y me da pereza responderle eso. Para mí es claro que, por ejemplo, Ibagué, de la calle 25 para abajo ya es caliente. ¿Cierto? Sí, el clima sí. es muy rico, la verdad. Pero cambia. Pero ya empieza a volverse caliente Sí, y empieza a llegar al río Magdalena. En Ibagué, digamos que todavía es tolerable el calorcito, pero en la medida en que uno va llegando al valle del río Magdalena, Alvarado, Venadillo, Lérida, Honda, esos son lugares muy calientes. Exacto. Y quien no ha vivido allí más de 3 meses no sabe de verdad lo duro que es eso. Sí. Y eso se comparte un poco con los costeños. Sí. Y es que si uno de verdad está en medio de ese calor, se da cuenta que va a ponerse a estudiar, a leer, a lo que sea, y le va a dar sueño. Entonces, generalmente esos lugares viven más en la noche y no en el día. Mientras que en tierra fría hay que aprovechar el solecito. Sí, entonces, por eso verdad. la gente se guarda ya a las 6 de la tarde, eso están solas esas calles, pero a las 4 de la mañana ya está todo el mundo allí. Entonces, Sí, nosotros generalmente en tierra caliente aprovechamos la noche y en el día pues solemos descansar. Entonces, buen punto. sí, Buen punto. pero además yo creo que eso también nos hace que seamos más tranquilos que otros lugares de Colombia. Nosotros generalmente no tenemos esas tasas de homicidio, de robos. Somos gente más tranquila, realmente. Eso es muy bueno. No quiere decir que no tengamos nuestros emprendimientos y todo, porque generalmente tenemos una buena economía a nivel nacional. Pero eso también conduce a que yo creo que hemos poco a poco sabido sacarle jugo. Es que este es un lugar para pasarla rico, esto es un buen vividero, vengan para acá que acá la vamos a pasar buena. Entonces muchas personas, por ejemplo de Bogotá, empiezan a comprar su segunda vivienda en Ibagué o en el Tolima para venir a pasar sus días después de estar pensionados porque saben que aquí se va a descansar. Por Santa Isabel, creo que he visto. Sí, aunque Santa Chavita sí es más frío, ¿no? Santa Chava es como 2.600. Entonces, perdón, ¿cuál es el que queda por el lado de... Carmen de Apicalá. Carmen de Apicalá. Sí, por Carmen, por Melgar. Demasiadas propiedades. Sí, eso sí, es claro. Porque todos aspiramos a eso, a vivir tranquilos. Buen punto, no es pereza, es tranquilidad. Exacto. La tranquilidad que a veces no pueden tener la gente del clima frío. Hay cosas que no tienen precio. Para todos los demás se llama tranquilidad. Bien. Exacto. Entonces, esa duda súper resuelta. Y lo otro es los colores de nuestra bandera, que son el vino tinto y oro. Bien, ¿De dónde viene ese origen de eso? Ay, vea que a nivel histórico todavía no se ha llegado a una certidumbre absoluta. ¿Quién la inventó bien? Como muchos de los fenómenos que tenemos, de los logos, de los elementos que nos caracterizan, están llenos de sombras. Pero lo cierto es que alguien se le iluminó definitivamente la mente y decidió elegir 2 colores que son rarísimos y a la vez que están grabados completamente en nuestro ser. Yo lo descubrí realmente porque un amiguito de mi hijo mayor, que está viviendo ahorita en el Tolima, pero pues es de Bogotá, me dijo, oiga, pero es que eso es muy raro, ¿ustedes por qué hacen esa bandera? Me dice, pinte la bandera del Tolima, y yo dónde consigo vino tinto y dónde consigo dorado, ¿cierto? Pero es muy lindo porque precisamente son unos colores místicos. Sí. Uno es el color de la sangre. Y resaltan demasiado. ¿no? Claro. Y el otro es esa riqueza de oro que hace parte de nuestra orfebrería tradicional. Quienes lograron realmente reunir todo ese significado en 2 colores, creo que definitivamente la sacaron del estadio. Sí. Es una bandera única. Es más, que es muy gracioso que aunque muchos de alguna forma digan como... pero destaca, llama la atención, ¿cierto? Porque al tolimense sí o sí, a mí me encantan obviamente, aunque yo soy daltónico, ¿cierto? Entonces yo no logro distinguir eso de pleno, pero yo digo que para mí mi color favorito es el verde Tolima. ¿Ah, sí, de verdad? Sí, soy daltónico, ¿verdad? Y yo riéndome. No importa, porque precisamente eso en la bandera, como son los colores que yo más generalmente confundo,
Entonces, para mí ese verde, que lo menciono, que es el vino tinto, lo digo verde Tolima, porque Sí. es mi representación de que es el vino tinto de mi tierra, ¿cierto? Y el oro, si ya lo veo un poquito más naranja, pero igual yo sé a dónde va el color pues cuáles son los colores que hay detrás, pero obviamente los confundo. Sí. Pero de equipo no me confundo, ¿no? De equipo no me confundo nunca. Aunque cuando sí juegan, me ha pasado que cuando juegan con equipos de colores muy más o menos similares o parecidos, Con ¿cierto? Nacional. No, con Santa Fe. Por el verde. Ah, bueno, no, ese ya es amarillo nacional y ese no me gusta tanto. Pero con Medellín, un ejemplo, si juegan camiseta la vino tinta, que es verde Tolima, y ellos juegan con su rojo, Sí. que también es para mí verde, ahí para mí es muy difícil distinguir Ah. los jugadores y la cuestión de cuáles. Entonces ahí sí. Pero ya sé que hay veces en cambio de camiseta, por ejemplo está esta que es como un clásico que es de cuando, creo que si no estoy mal, fue hacia los equipos de Racing, Sí, el que Racing. fue el que nos heredó como esta parte de Sí. esta camiseta. Nos prestó las primeras camisetas. Las primeras camisetas que Sí. tuvimos en el Deportes Tolima. Entonces, bueno, me parece muy bacano esa identificación de los colores, finalmente que generan eso, ese resalte y que a donde sea, pues la gente sabe que esos son los colores del Tolima. O sea, se Sí, a mí me destaca. ha parecido un acierto increíble, ¿no? Porque, claro, la mayoría de banderas como la de Ibagué o la de Ah, Colombia, ¿cierto? Suelen ser como más previsibles, ¿no? Unos colores de y los colores más paisaje. básicos. Sí, exacto. En cambio, esto es complejo y es mítico realmente, ¿no? Nos habla de nuestros ancestros, de Así. nuestra riqueza, nos hace correr por las venas un tropel de 1000 vaqueros, como dice. Como dice el mismo Alberto Casilla en el Bunde. Sí, y una última pregunta, porque yo quisiera que ya en otro capítulo aparte habláramos del Deportes Tolima, pero es sobre de dónde viene el origen de la palabra guámbito. Guámbito, uy, eso es tremenda palabra. Vea que, pues es muy típica nuestra del Tolima, Sí, pero si uno revisa, por ejemplo, también en el sur le dicen guaguas a los guaguas, niños. sí, sí, sí. Entonces, puede O ser, los ¿no? huipas, Los pero los dicen creo que en huipas, el Huila. sí, pues igual Pero somos es de de... la misma región, sí. Pero exacto. los huipas Huipas y también. guambitos. Guambitos, ajá. Exacto. Pero entonces tiene que ver, probablemente, con el sonido que emiten los niños al llorar, ¿no? Guau, guau. ¿Sí? Ah, Puede tener esa relación. Y también a mí me gusta o sea, mucho somos eso. cantantes desde la cuna, Sí, desde sí, la cuna claro. hasta el Los cajón. sonidos. Pero me gusta mucho, es porque, digamos, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Ecuador, de Perú, donde se les llama también las guaguitas, todo Sí, esto. sí, sí. Y eso nos habla de unas relaciones importantes que hay a nivel lingüístico. Nosotros a veces pensamos, por ejemplo, que los incas, no, eso es allá en el sur, que máximo llegaron hasta Ipiales, pero hay muchas veredas como Aparco, Pocharco, Totarco, que son acá en el Tolima, que esos son nombres incas. Es decir, en Ah, nuestra misma lengua tenemos algunos referentes que son de quechua, otros referentes que son de tupí guaraní, que viene precisamente desde el sur del continente. sí, Y ese modo de nombrar los espacios, yo estoy trabajando en estos momentos acerca de ¿verdad? unas partículas lingüísticas que significan, por ejemplo, plano, valle, elevado, quebrada, cosas por el estilo. Sí, Pero ese de Guambito pues ya no pertenece a eso que estoy estudiando, claro, claro. sino que al tener una referencia con otros lugares, al ser tan extensa esa denominación, tiene que ver con los sonidos, ¿no? Que es a Sí, veces de lo que perdemos en nuestro lenguaje, se nos olvida que estamos imitando como hacen los demás, los animales, cosas por el estilo, ¿no? y es que a mí me llama mucho la atención el origen de las palabras. O Sí, sea, ¿por qué esto es pared, o sea, pared, y no puede llamarse, no sé, piedra, sí, sí, ¿cierto? sí. O puede llamarse mueble. Es como que todo tiene que ver con a veces cómo emitimos las palabras, cómo viene el sonido, que no solo, digamos, pasa con Guámbito, sino pasa también con a veces palabras que uno escucha solo acá, ¿cierto? Como timbo, pásame el Sí. timbo. Y el timbo, yo me pasaba los primeros días en Medellín, es como que, ay, préstame ese timbo. Y timbo es un termo, ¿sí me Sí, entienden? No, es un timbo para echar el agua, para tomar sí. algo. O Chimbilá. chimbilá, ah, esa no la Claro. escuchamos hace rato. Sí, sí, chimbilá, que uno a veces usaba esos apodos jodiendo en el colegio, como que, chimbilá o alguna cosa. Sí, Sí, es para el verdad. murciélago, Para el ¿no? murciélago, Sí, exacto. Chimbilá, ¿ves? No me sí. acordaba de ese. Y o chingue, ¿cierto? Claro, el chingue. Que es para ir a algo para bañarse, es como
El traje de baño. El traje de baño, el chingue. Y es como, sí, sí trajo el chingue. Y eso son cosas que muy de la región. Y esas palabras me interesan mucho si las pudiera conocer a nivel nacional, porque creo que en todas las regiones hay. Sí, y claro, en el Tolima seguimos utilizando muchos, no nos damos cuenta porque somos del territorio, pero unas palabras muy nuestras y trabajar, digamos, en fortalecerlas a mí me parece muy Sí, importante. no dejarlas Sí, desaparecer. hubo algo que, por ejemplo, empezó a hacer, yo no sé, por ahí hace 20, 30 años, qué sé yo, Andrea Echeverry, Sí, con lo del asunto de su merced, ¿no? Que el sí, su merced pues era visto como una expresión popular o campesina y ella empezó a potenciarlo en todas las conversaciones y muchas personas, muchos jóvenes empezaron a reafirmar su identidad colombiana o con su merced. campesina o rural con el su merced. Entonces se Sí, potenció y uno ve muchas personas jóvenes conscientemente utilizando el su merced merced. para rescatar sus raíces. Sí. Y algunas, por ejemplo, Yamile Ramírez, que es una productora audiovisual y directora de cine tolimense, bueno, ya es de Bogotá, pero vive en el Tolima, sacó una serie que se llama Huipas y Guámbitos, precisamente, Ah, que sí, es sobre la tengo que historias de ver. nuestra región, sí, muy bonito, está La voy disponible a ver, la voy en a ver. Señal Colombia, porque ya ha producido para Señal Colombia, y también un portal que se llama Creandes, que es Ok. muy bonito, precisamente resaltar todas nuestras historias para no dejar que se pierdan nuestras expresiones tradicionales. Eso me parece muy genial porque de alguna forma ese origen de donde viene, yo hoy en día hay muchos que se llaman lunfardos, ¿cierto? Que son como esas adaptaciones al lenguaje que viene mucho desde Argentina, como, hey, que la yeca, que no Sí, sé sí, qué, sí, sí, ¿cierto? sí. Pero a mí me gustan mucho más las originales de nuestra propia región, pues no desconozco igual las otras, pero esa, digamos, de Guambito, yo la uso hasta o en hablar con amigos de otras regiones. No la uso tal vez mucho acá, porque igual acá uno se acostumbra a hablar con los otros amigos, parceros, pero en Medellín soy mucho, hey, Guambito, tal cosa, hey, Guambitus, hey, Guambite, Sí, como el sí, sí. más, ya soy inclusivo. Pero Guambito me parece muy bonito y Guambita porque Sí, para mí suena a eso. Y además un Guambito es alguien que es un joven, ¿cierto? Que está como entre los 15 y los 65 años. O sea, sí. Guambitico. Guambitico, es un Guambitico. Y esa palabra me parece muy, muy llamativa, muy sonora Sí, y muy de nuestra región. He visto algunos creadores de contenido de acá que la utilizan. Hay un pelado que creo que recomienda restaurantes y lugares. Y hay guambitos. Y me sí, parece muy claro. bonito que lo haga porque destaca eso, que siente que no vamos a olvidar, por decirlo todo, y vamos a seguir hablando como actual. Sí. Vea que en esos también está lo de Culimbo, ¿cierto? Que también es Ah, un creador Culimbo, de Taculimbo. contenido que se denomina Culimbo, Sí. Taculimbo, eso, Taculimbo. Tacolino. Tacolino. Sí, sí, Que sí. es que está. A mí no me entendían que es decir realmente que estoy enojado. Sí, sí. No, estoy colino. En Medellín es otro contexto. Sí, sí. Colino es estar Bajo el drogado, influjo de bajo el sustancias flujo de psicoactivas. sustancias que te dejan colino. Sí. Pero acá es eso. Sí. O que acá usamos, ¿cuál otra? Culimbo. Ahorita me acordé de esa. El eco. Pero Eco. hace mucho rato no, ya no lo escucho tanto. Sí, casi Pero, no se escucha. pero sí tuve, mi abuela era eco, sí, como de, ¿usted serio está haciendo eso? Sí, sí, sí. Eco. Eco. No, pero nada, de verdad, profe, muchas gracias por esta charla. Dejo hasta acá porque sé que hay muchas cosas para hablar. Me gustaría que hubiera de pronto otra grabación. Quiero ver cómo me queda esta edición de esto. Pero de verdad agradezco mucho por todo porque de verdad sabe mucho. Yo era como un niño en clase de historia que como aprendían demasiado. No, muchas gracias, Mauro, por la invitación. También una invitación a todas las personas que nos sorprendamos con nuestro entorno. Tratamos siempre de estar haciendo pues videos de Sí, la arquitectura que nos conecta con lo que somos, tratar de llevar un mensaje precisamente de que todo lo que hemos construido es parte de una herencia, ¿no? Y sí. en la medida en que aprendamos a cuidarlo, podemos hacer un poco más las paces con nuestro pasado y entregarle algo mejor a las personas que vienen por nuestro futuro en el marco precisamente de divertirnos. Porque si nos divertimos, pues aprendemos de un modo más Más claro, más bacano. sencillo, y más animados, ¿no? Y segundo, no olvidemos también que todo tiene un origen realmente, como que no solo es si ya existe esta casa que se ha convertido en un café, anteriormente pudo haber sido simplemente otra casa cultural o algo que fue la casa de las primeras personas que habitaron Ibagué, no sabemos,
pero todo tiene su origen y eso es muy bacano que no lo olvidemos solamente por ir viviendo, corriendo en el día a día. Sí. Entonces, y tus redes sociales. Ah, sí, Andrés Francel, como francés, pero con L al Francel. final en TikTok. No es en Duque ni Instagram. nada. No. O el apellido Francel es. Sí, es de inmigración europea, inmigración francesa, del bisabuelo. Fue inmigrante. Ya. Sí, yo ya soy pijao. Ya, bueno, sí. Nos resignamos y ya lo aceptamos. Pero nada, muchas gracias. No, a usted, Mauro, los mejores deseos. Gracias, Muchas gracias. por esa labor tan bonita.